Bueno, vamos a aplicar el teorema del seno, que lo tenemos expresado ahí en esa igualdad. Acá tenemos un ejercicio en un triángulo obtusángulo, porque tenemos un ángulo obtuso, es decir, mayor a 90 grados. A ver, el dato fundamental para saber que hay que aplicar este teorema, o sea, en qué momento se puede aplicar, siempre que tengamos el ángulo y un lado enfrentado, es decir, si tenemos B que vale 100 grados y tenemos el dato B, como en este caso que es 20 centímetros, ¿sí? Cuando tenemos ángulo y lado enfrentado, sí o sí se puede aplicar el teorema del seno, ¿sí? Esa sería la clave. Después tenemos el ángulo de 30 grados que es A, y lo que tenemos que hallar es el lado A. Por lo tanto, si tenemos los datos de A y B, vamos a utilizar esta parte, ¿sí?, de la fórmula. Entonces, bueno, yo la voy a transcribir, pero luego vamos a reemplazar los datos. Entonces tenemos que el lado A, ¿sí?, es el dato desconocido. Tenemos seno del ángulo A, ¿sí? El ángulo A es 30 grados. B es 20 centímetros. Y el seno del ángulo B, que es 100 grados. Obviamente, ¿cómo resolvemos? Esto es una ecuación. Fíjense que tenemos una igualdad y una incógnita. Para hallar esto, a ver, tendríamos varias maneras para hacerlo. Una es, esta expresión que está viviendo pasa multiplicando para el otro lado, es decir, 20 centímetros dividido seno de 100 por seno de 30. Y esto lo cargamos todo en la calculadora. Acá tenemos la calculadora. Entonces vamos a poner 20 por seno de 30. Acá lo vamos a ir viendo, ¿sí? Seno de 30 grados dividido seno, que está acá sin, de 100 grados, ¿sí? Igual, y esto nos dio 10,15, ¿sí? Entonces quiere decir que el lado A es 10,15 centímetros. ¿Sí? A ver, esto lo podemos resolver de esta manera, o si no, simplemente acá tenemos una proporción. Entonces podríamos haber aplicado la regla de la proporción, que es el producto de los extremos es igual al producto de los medios. Entonces nos queda A por seno de 100 es igual a 20 centímetros por seno de 30. Pero en definitiva termina siendo lo mismo, porque esto que está multiplicando va a pasar dividiendo. Entonces, nos quedó en realidad la misma cuenta, ¿sí? Es decir, la misma expresión. Lo haga directamente despejando este valor o aplicando la propiedad fundamental de las proporciones, ¿sí? Y ahí sacamos el dato de A, cargamos todo esto en la calculadora y nos da 10,15 centímetros. Acá terminaría el ejercicio si lo único que pedimos es el lado A. Ahora, si queremos hallar todo lo que falta, es decir, C y el lado C, lo primero que tenemos que trabajar es con este ángulo. Sabemos que la suma de los ángulos interiores de todo triángulo, tenga la medición que tenga, se clasifique como se clasifique, siempre va a ser 180 grados. Entonces, si tenemos el dato de A, si tenemos el dato de B y C es nuestra incógnita, ¿sí? Podemos pasar ambos restando o sumarlos acá y pasar como una única resta, eso lo manejan ustedes, ¿sí? Esto va a ser 50 grados teniendo C, es decir, sabiendo ahora que C es 50 grados, podemos hallar el enfrentado. Y obviamente que vamos a utilizar, ¿sí? O este que está completo con este, o este que está completo con este. Yo trabajaría con los datos originales, es decir, como originalmente tenemos B, trabajaría con B, ¿sí? Porque este dato no va a estar nunca equivocado porque es el dato original, ¿sí? Entonces, B es igual a 20 centímetros, seno de B, es decir, seno de 100 grados, C, que es lo desconocido, y el ángulo C, que lo sacamos obviamente con la regla de los ángulos interiores de todo triángulo. Directamente acá podemos despejar rápidamente. Este que está dividiendo pasaría multiplicando, ¿sí? Y pondríamos todo esto en la calculadora. Al cargarlo todo en la calculadora estaríamos trabajando con todos los decimales, ¿sí? Entonces nos quedaría, en este caso, 20 por seno de 50 dividido seno de 100.
¿sí? Y esto nos da 15,55, es decir, que el lado C es igual a 15,55 centímetros. Y ahí hallamos el otro dato desconocido y tenemos todos los lados de nuestros, acá vamos a poner que era 10,15, ¿sí? Centímetros. Tendríamos los 3 lados y los 3 ángulos. ¿Bien? Pero recuerden que el secreto para utilizar el teorema del seno es que se combina de a dos opciones, la que quieran, pero siempre hay un dato que tiene que estar completo, ¿sí? Lado y ángulo que le corresponde. Lado o ángulo que le corresponde, o en este caso, lado y ángulo que le corresponde. ¿Sí? Si llamamos a este C, el lado opuesto va a ser C mayúscula. Si a esto lo llamamos B, esto va a ser B mayúscula. Y si este ángulo lo llamamos A, esto va a ser A mayúscula.